Bienvenidos una vez más a Historias Narradas de Todo un poco. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. En la historia de hoy, me hicieron la vida imposible en el trabajo, hasta que descubrí que mi jefa defraudaba a la empresa. Entré a esa empresa buscando estabilidad. Salí con la certeza de que algunas personas usan el poder para destruir vidas. No busqué venganza por orgullo. Busqué justicia. Lo que encontré fue más grande y oscuro de lo que imaginé. Nunca imaginé que un trabajo pudiera volverse una pesadilla tan lentamente, casi sin que uno lo note. Todo empezó con pequeños detalles, esos que parecen inofensivos, hasta que te das cuenta de que te están aplastando poco a poco. Mi nombre es Diego Ramírez, y hace 3 años entré a trabajar a una empresa de consultoría financiera que, en ese momento, parecía una oportunidad de oro. Buen salario, estabilidad, ambiente profesional. Eso me dijeron. Eso creí. Los primeros meses fueron normales. Presentaciones, juntas, aprendizaje, la emoción de estar en un nuevo equipo. Hasta que apareció ella, Claudia Márquez, mi jefa directa. Una mujer que imponía respeto desde el primer segundo. No necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su mirada bastaba para dejarte quieto en tu lugar. Al principio, me esforzaba por ganarme su respeto. Llegaba puntual. Entregaba los reportes antes de tiempo, proponía mejoras, me quedaba después de hora cuando podía. Pero llegó un punto en que entendí algo. No importa cuánto hagas, cuando alguien ha decidido no verte con buenos ojos, todo esfuerzo es inútil. La primera vez que noté su desdén fue un viernes. Había trabajado toda la semana en un análisis de flujo de efectivo. Un trabajo limpio, revisado al detalle. Se lo entregué con orgullo. Ella apenas lo miró. Interesante, dijo sin emoción. Pero esperaba más. Ni siquiera lo había leído. Días después me pidió quedarme hasta tarde para revisar un proyecto urgente. Acepté. Salimos de la oficina casi a la medianoche. Pero cuando ella me pidió hacerlo de nuevo al día siguiente, le dije que no podría, que tenía un compromiso familiar. Desde ahí, todo cambió. Los correos se volvieron fríos, las reuniones tensas. Comenzó a asignarme tareas que no correspondían a mi puesto, cosas que nadie quería hacer. Y lo peor, empezó a sembrar dudas entre mis compañeros. Diego no coopera mucho, decía con una sonrisa falsa cuando alguien preguntaba por mí. No sé si tiene la actitud que buscamos en este equipo. Y poco a poco, las miradas comenzaron a cambiar. Los almuerzos donde me invitaban ya no llegaban. Las conversaciones callaban cuando entraba. Era como si una sombra me siguiera. Lo más doloroso fue notar que nadie decía nada. Algunos sabían lo que estaba pasando, lo veían, pero preferían callar. En ese momento comprendí que el silencio, en un entorno laboral, puede ser igual de cruel que la burla o la humillación. Pasaron los meses, y cada día se sentía más pesado que el anterior. A veces me preguntaba si realmente el problema era ella o si era yo, si había hecho algo para merecer su desprecio. Pero no había motivo lógico. Era simplemente alguien que necesitaba tener poder sobre otros para sentirse importante. Un día, durante una reunión con todo el equipo, presentó un informe que supuestamente había preparado ella. Era mi informe. El mismo que yo había trabajado por semanas. Solo que sin mi nombre. En ese momento, supe que algo dentro de mí se había roto. No dije nada, solo la miré. Ella me sostuvo la mirada con una sonrisa leve, como quien dice, atrévete a hablar, y verás lo que pasa. Y no hablé. Por miedo, por cansancio, por no perder el trabajo. Pero en silencio comencé a observarla. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Facturas que no cuadraban. Proveedores fantasmas. Firmas que no eran suyas, pero estaban autorizadas por ella. Vi cómo manipulaba los números para mostrar resultados que no existían, cómo se favorecía a ciertos clientes sin justificación, cómo desviaba recursos. Al principio pensé que eran errores administrativos, hasta que un compañero del área contable, Luis, me dijo en voz baja: «Ten cuidado. Aquí hay cosas que no cuadran, y si te metes, podrías salir quemado». Fue entonces cuando entendí que lo que ella hacía no era solo un abuso laboral, era corrupción interna. Y estaba metiendo las manos en lugares donde nadie se atrevía a mirar. Pese a todo, traté de seguir haciendo mi trabajo. Pero Claudia no se detenía. Un día me llamó a su oficina. «Necesito que revises los movimientos de la cuenta de suministros Delta», dijo, dándome una carpeta. «Y asegúrate de no cometer errores». Sí, su tono lo decía todo. Era una amenaza disfrazada. La carpeta tenía facturas infladas,
pagos duplicados y transferencias a nombres desconocidos. Ella quería que yo las validara. Quería que yo firmara esos documentos. Y fue ahí donde algo dentro de mí cambió para siempre. Salí de esa oficina con la determinación de que no iba a seguir siendo su peón. Si quería guerra, la iba a tener. Pero no de su manera. No con gritos, no con chismes, no con mentiras. Sino con la verdad. Comencé a recopilar todo lo que encontraba: correos, archivos, mensajes. Cada documento con su firma, cada factura sospechosa, cada transferencia irregular. Y lo más importante, fechas, montos y cuentas. Durante semanas, viví con el corazón acelerado. Revisaba los archivos en secreto, guardaba copias en un disco externo que escondía dentro de una carpeta de fotografías personales. Nadie debía sospechar. Era un juego peligroso, lo sabía. Pero ya no era cuestión de trabajo, era cuestión de dignidad. Y entonces, llegó un día que marcó el inicio de todo. Una mañana cualquiera, Claudia me llamó a su oficina. Su tono era diferente, más agresivo que nunca. He notado que estás muy distraído, Diego, dijo sin levantar la vista de la pantalla. No, solo he estado concentrado en los cierres de mes, respondí. ¿Cierres? Rió con sarcasmo. Cuidado con lo que haces. No me gustaría tener que explicarle a recursos humanos por qué tu rendimiento bajó tanto últimamente. Esa fue su manera de decirme: te estoy vigilando. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, lo decidí. No iba a dejar que me destruyera. No otra vez. No como lo hizo con otros empleados antes que yo. Porque sí, después lo supe, no era la primera víctima. Comencé a contactar a antiguos trabajadores, a buscar testimonios, mensajes, correos, cualquier cosa. Y todos decían lo mismo. Claudia te hunde si no haces lo que quiere. Claudia siempre sale limpia. Claudia tiene contactos arriba. Pero esta vez sería diferente. Esta vez alguien estaba tomando nota. Yo. El plan no estaba claro todavía. No sabía cómo ni cuándo lo haría, pero algo dentro de mí ardía. No era rabia solamente. Era justicia. Y en medio de todo ese caos, apareció una persona que cambiaría el rumbo de todo. Valeria, del área contable. No era alguien con quien hablara mucho antes. Trabajaba en el área contable, siempre concentrada, discreta, de esas personas que parecen no notar el caos a su alrededor. Pero una tarde, mientras revisaba unos reportes, se acercó a mi escritorio con una expresión seria. Diego, necesito hablar contigo, pero no aquí. Su tono fue tan directo que supe al instante que no era algo trivial. Salimos a la cafetería del edificio, pedimos café y nos sentamos en una esquina apartada. Ella bajó la voz. Sé lo que Claudia te está haciendo, me dijo sin rodeos. No eres el primero. Me quedé en silencio. No sabía si confiar en ella o si era otra trampa. No tienes por qué decir nada, continuó. Solo, quiero que sepas que no estás loco. He visto las cuentas, los movimientos, las aprobaciones. Hay cosas que no cuadran, y si hablas, te van a querer hacer ver como el problema. Ahí lo entendí todo. No estaba solo, y sobre todo, no estaba equivocado. Durante semanas habíamos vivido en el mismo infierno sin saberlo. Ella, desde la contabilidad, yo, desde los reportes financieros. Ambos veíamos las piezas del rompecabezas, solo que desde ángulos distintos. ¿Y por qué me lo dices ahora? Pregunté con cautela. Porque ya es demasiado. Está manipulando fondos del proyecto que se aprobó el mes pasado. Hay transferencias que nadie autorizó y contratos con empresas inexistentes. Valeria me mostró en su celular una hoja de cálculo con cifras alteradas y firmas digitales falsificadas. Claudia está limpiando dinero, Diego. Y si te tiene en la mira, es porque necesita a alguien que firme cuando las cosas salgan mal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era peor de lo que imaginaba. A partir de ese día, comenzamos a trabajar juntos en secreto. Cada quien desde su área, sin levantar sospechas. Nos comunicábamos por correos cifrados, usábamos claves, incluso guardábamos las copias en unidades separadas. Durante el día, manteníamos las apariencias. Ella apenas me saludaba en los pasillos. Yo fingía indiferencia. Pero por las noches, cuando todos se iban, nos quedábamos analizando documentos, cotejando facturas, comparando firmas. Y cuanto más veíamos, más oscuro se volvía todo. Claudia no solo desviaba dinero. Tenía a su hermano registrado como proveedor. Pagaba servicios que nunca se realizaban. Y tenía cómplices dentro del área administrativa. Era un sistema perfectamente armado. Uno que llevaba años funcionando bajo el silencio y el miedo. A veces, Valeria se detenía, agotada. ¿Y si nos descubren?
Preguntaba. Entonces, al menos, sabrán la verdad, le respondía. Pero no podíamos cometer errores. Claudia era astuta, desconfiada. Sabía leer gestos, miradas, tonos de voz. Y lo noté cuando empezó a vigilarme más de cerca. Un día entré a mi oficina y mi computadora tenía el historial borrado. Otro día, mi cajón estaba ligeramente abierto, aunque yo juraba haberlo cerrado con llave. Hasta que una mañana me llamó de nuevo a su despacho. He notado que últimamente estás muy ocupado, dijo, cruzando las piernas. ¿Puedo saber en qué? En los cierres trimestrales, respondí sin dudar. Oh, claro, sonrió. Cierres. Dejó que el silencio se alargara. Tienes mucho potencial, Diego. Sería una pena que lo desperdiciaras metiendo la nariz donde no debes. No lo dijo directamente, pero entendí el mensaje. Me había descubierto. Salí de esa oficina con el corazón a mil. No podía detenerme, pero tampoco podía actuar todavía. Si lo hacía sin pruebas sólidas, me aplastaría en un segundo. Así que aceleré el plan. Comencé a grabar llamadas, a registrar reuniones, a hacer copias de seguridad en la nube. Valeria hacía lo mismo desde su área. Pero lo que no esperábamos era lo que íbamos a encontrar después. Una noche, mientras revisábamos archivos antiguos, descubrimos algo mucho más grande. Entre los documentos, había una carpeta con reportes de hace 2 años. El patrón se repetía, mismos proveedores, mismos montos inflados, mismas cuentas destino. Solo que esta vez, las firmas no eran solo de Claudia. Había otras 3 personas involucradas, un gerente regional, un auditor y el jefe de proyectos. Era toda una red. Y Claudia estaba en el centro. Valeria me miró con los ojos muy abiertos. Esto no es solo ella, es toda la dirección media. Entonces tendremos que ir más arriba, dije con firmeza. Pero para eso, necesitábamos una salida segura. Una manera de exponer todo sin que nos vincularan directamente. Fue ahí donde entró en escena Julio, un viejo amigo mío que trabajaba como analista forense para una consultora externa. Él era el tipo de persona que sabía moverse entre datos sin dejar rastro. Nos reunimos en su departamento una noche. Le mostré parte de las pruebas. Julio frunció el ceño. Esto es grave, Diego. Muy grave. Si esto sale a la luz, habrá despidos, juicios, y probablemente una investigación federal. Lo supe entonces, ya no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, la tensión en la oficina era insoportable. Claudia comenzó a actuar raro. Más nerviosa, más controladora. Revisaba todo 2 veces, pedía reportes urgentes, convocaba reuniones sin sentido. Era como si sintiera que algo se acercaba, aunque no supiera de dónde. Una tarde, mientras estaba en mi escritorio, me llegó un mensaje de Valeria. No digas nada. Recursos Humanos está preguntando por ti. Levanté la mirada y vi a Claudia hablando con la directora de Recursos Humanos, lanzando miradas hacia mi dirección. Sabía que intentaba adelantarse, desacreditarme antes de que yo pudiera mover ficha. Y entonces lo entendí. Ella pensaba destruirme antes de que yo pudiera destruirla. Esa noche, me reuní con Valeria y Julio para decidir el siguiente paso. Julio fue directo. Tenemos que filtrar esto al área de cumplimiento. De manera anónima. Si lo haces directamente, te van a echar la culpa a ti. Así que preparamos un paquete completo. Documentos, correos, grabaciones, movimientos bancarios, todo en un solo archivo cifrado. Julio se encargó de enviarlo a través de un canal interno de denuncias que garantizaba anonimato. Y entonces, esperamos. Pasaron los días. Nada. Silencio absoluto. Hasta que una mañana, al llegar a la oficina, noté algo distinto. El ambiente estaba tenso. Demasiado tenso. Claudia no estaba en su puesto. Su oficina estaba cerrada. Y todos murmuraban entre sí. Minutos después, el director general apareció acompañado de 2 personas del área legal. Nos reunió a todos. Por orden del comité de cumplimiento, se ha iniciado una auditoría interna, dijo con voz firme. Todos los documentos y accesos quedarán restringidos temporalmente. El corazón me latía tan fuerte que temía que se notara. Valeria me miró de reojo, conteniendo la respiración. Sabíamos que la bomba acababa de explotar. Y lo mejor de todo, nadie sospechaba que habíamos sido nosotros. Pero lo que vino después, ni siquiera yo estaba preparado para enfrentarlo. Porque la caída de Claudia apenas comenzaba. Y con ella, saldrían a la luz secretos que llevaban años enterrados. Nunca olvidaré esa mañana. La sensación en el aire era densa, casi eléctrica, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. Y en efecto,
Algo se rompió. Claudia no llegó a la oficina. Nadie sabía dónde estaba. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que algo grave estaba pasando. Horas después, el correo interno de la empresa lo confirmó. Se informa que, por disposición del Comité de Cumplimiento, la gerente de finanzas, Claudia Márquez, ha sido suspendida temporalmente mientras se realiza una auditoría interna. El silencio que siguió fue absoluto. Podías oír caer un alfiler. Algunos se miraron entre sí con sorpresa, otros bajaron la cabeza fingiendo indiferencia. Pero en los ojos de muchos se notaba algo más, miedo. Porque todos sabían que si ella caía, más de uno caería con ella. Yo traté de mantener la calma, fingir que no sabía nada, que me sorprendía igual que los demás. Pero por dentro sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, liberación. Después de meses de abuso, manipulación y silencios forzados, el monstruo finalmente estaba tambaleando. Valeria me escribió un mensaje corto. Lo logramos. Pero aún no. Todavía no. Porque lo que venía después era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Durante los días siguientes, el equipo de auditoría empezó a revisar todo. Papeles, correos, contratos, cuentas. Cada documento era un hilo que llevaba a otro más. Y entre esos hilos comenzaron a salir los nombres de más personas. Gerentes, coordinadores, incluso un par de directores. Era como ver caer fichas de dominó, una tras otra. Yo seguía en mi puesto, trabajando como si nada. Pero cada día notaba cómo la tensión crecía. Había miradas desconfiadas, conversaciones en voz baja, rumores que volaban por todos los pasillos. Hasta que un viernes por la tarde, mientras todos recogían sus cosas para irse, recibí una llamada del área legal. Diego, necesitamos que pases el lunes a las 9 a una entrevista sobre la auditoría, dijo una voz fría del otro lado. Por supuesto, respondí, intentando sonar tranquilo. Colgué, pero el corazón me dio un vuelco. No sabía si era una simple entrevista o si ya sospechaban algo. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente cada paso que habíamos dado, cada documento que habíamos enviado, cada palabra que había salido de mi boca. No podía cometer un error. El lunes llegué puntual. La reunión fue en una sala cerrada, con 2 personas de legal y un auditor externo. Me ofrecieron agua, algo que siempre hacen antes de una conversación seria. Queremos preguntarte sobre algunos documentos firmados por la gerente Márquez, dijo el auditor. Notamos que varios reportes financieros llevan tu nombre o tu revisión. Sabía que esa pregunta llegaría. Así que respondí con calma. Sí, yo los revisaba, pero las autorizaciones finales eran de ella. Yo solo seguía las órdenes directas de mi superior. Ellos se miraron entre sí, tomaron nota y continuaron. ¿En algún momento te pidió validar información fuera del protocolo? Varias veces, dije. Pero cuando no estuve de acuerdo, se me reasignaron tareas menores. Silencio. Anotaciones. Otra pregunta. ¿Tienes pruebas de eso? No. Solo mi palabra. Mentí. Tenía pruebas de sobra. Pero todavía no era el momento. La reunión terminó y me dejaron ir. Salí de ahí con las manos temblando. Sabía que lo que dijera podía definir el curso de todo. Pasaron los días, y entonces Claudia regresó. Apareció en la oficina un miércoles, vestida impecable, con la misma sonrisa fría de siempre, pero con algo distinto en los ojos. Ya no era la mujer confiada que imponía miedo. Era alguien que sabía que el piso se estaba hundiendo bajo sus pies. Entró a su oficina, cerró la puerta y no salió por horas. Nadie se atrevía a tocar. Hasta que, cerca del mediodía, salió y llamó a todos a una reunión. Hay rumores falsos circulando, dijo, con voz firme pero tensa. Quiero que sepan que esto es una auditoría rutinaria y que todo se aclarará pronto. Sus palabras resonaban vacías. Nadie le creía. Y ella lo sabía. Esa misma tarde, comenzaron los despidos. Primero, un supervisor del área de logística. Luego, un analista contable. Después, un asistente de recursos humanos. Uno tras otro, todos los que habían tenido algún vínculo con las irregularidades comenzaron a caer. Y con cada despido, Claudia se veía más sola. Mientras tanto, Valeria y yo seguíamos de cerca cada movimiento. Julio nos mantenía informados desde afuera. Encontraron transferencias a cuentas personales de su hermano y su exesposo, me dijo una noche por teléfono. La están cercando. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Un viernes por la mañana, 2 hombres con trajes oscuros llegaron a la oficina. No eran del comité. Eran agentes del Ministerio Público. Entraron directo al despacho de Claudia. Estuvieron ahí casi 2 horas.
Cuando salieron, la llevaban entre ellos. Sin gritos, sin resistencia. Solo con la cabeza agachada. El silencio en la oficina fue absoluto. Nadie se movía. Nadie decía una palabra. La jefa que todos temían, la mujer que manipulaba, amenazaba y humillaba, estaba siendo escoltada fuera del edificio. Y por un instante, sentí algo que no sé describir. No era alegría, ni venganza pura. Era justicia. Pero también, algo de tristeza. Porque en el fondo, todo esto no debería haber pasado así. Si alguien hubiera hablado antes, si alguien hubiera tenido el valor. Esa noche, recibí una llamada de Julio. Salió en las noticias. La acusan de fraude, falsificación de documentos y desvío de fondos. ¿Y la empresa? Pregunté. Van a limpiar todo el departamento. Tú y Valeria están fuera de sospecha. De hecho, hablaron muy bien de tu trabajo. Colgué, y por primera vez en meses, respiré tranquilo. Pero la historia no terminó ahí. Porque cuando crees que todo ha terminado, siempre queda una última pieza del rompecabezas. Un correo, sin remitente, llegó a mi bandeja esa misma noche. El asunto decía: ¿de verdad crees que todo ha terminado, Diego? Abrí el mensaje. Solo tenía una frase. Ella no actuaba sola. Y alguien más sabe lo que hiciste. Mi sangre se heló. Llamé a Valeria de inmediato. Le conté lo que había pasado. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo: Diego, no abras nada más. No sabemos hasta dónde llega esto. Y tenía razón. Porque la caída de Claudia había sido solo el principio. Detrás de ella había más nombres, más poder y más mentiras de las que imaginábamos. Y ahora, todos esos ojos estaban puestos en mí. Nunca voy a olvidar ese lunes. Desde que crucé la puerta de la oficina, supe que algo estaba por romperse. Había un silencio pesado, casi incómodo, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Y yo sabía exactamente por qué. Habían pasado semanas desde que Valeria y yo terminamos de recopilar todo. Las facturas falsas, los correos alterados, los pagos a proveedores inexistentes. Todo lo que Claudia había hecho para inflar números, esconder dinero y manipular informes. Esa mañana, las pruebas ya estaban en manos del departamento legal y de la junta directiva. Todo de forma anónima. Y lo mejor de todo, sin una sola huella que me vinculara. Me senté en mi escritorio como cualquier otro día. Encendí la computadora, revisé mi correo, tomé un sorbo de café. Por dentro estaba temblando, pero por fuera, sonreía. A media mañana vi cómo Claudia recibió una llamada del piso de arriba. Intentó disimular, pero la tensión en su rostro lo dijo todo. Entró a la sala de juntas. Minutos después, vi a 2 directivos más caminar hacia allá. Las puertas se cerraron. Y por primera vez, supe que no era yo quien debía tener miedo. Durante casi una hora nadie habló. Solo se escuchaba el murmullo de los demás intentando fingir normalidad. Y entonces, la puerta se abrió. Claudia salió con la mirada perdida, la respiración agitada. Uno de los guardias de seguridad la acompañaba. Ella gritaba, negaba, señalaba a todos buscando culpables. Yo solo la observé. La mujer que me había humillado frente a todos. Que me hizo dudar de mi propio valor. Que manipuló y mintió para cubrir su corrupción. Estaba siendo escoltada fuera de la empresa. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el eco de sus tacones alejándose por el pasillo. Días después, Valeria me llamó. Su voz sonaba entre sorprendida y aliviada. Diego, encontraron más cosas de las que pensábamos. Resultó que Claudia no solo manipulaba balances. Había desviado dinero de clientes, falsificado firmas y usado recursos de la empresa para fines personales. La investigación interna se convirtió en una denuncia formal. Y cuando los medios se enteraron, el nombre de Claudia estuvo en todas partes. Fue despedida, procesada, y poco después, condenada. Su familia se apartó. Su esposo la dejó. Sus hijos se negaron a verla. Y los compañeros que antes le reían las gracias. Fingieron no conocerla. Los medios no tardaron en hacerse eco del escándalo. Las pruebas eran irrefutables. Y cuando el juicio terminó, Claudia fue sentenciada a varios años de prisión por fraude y manipulación contable. Ver su nombre en los titulares no me dio placer. No sentí triunfo, ni siquiera alivio. Solo una extraña calma. La justicia, por fin, había hecho lo que yo no podía. Unos días después me citaron a una reunión con la junta. Pensé que me iban a interrogar, o incluso despedir. Pero no. Uno de los directivos me miró y dijo: «Sabemos lo que hiciste, Diego. Y te agradecemos por no quedarte callado». Me ofrecieron quedarme. Ayudar a reconstruir el departamento. Y,
Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. Cuando salí del edificio esa tarde, el cielo estaba gris. Pero por alguna razón, se veía más claro que nunca. El viento era frío, pero por dentro sentía paz. No me vengué gritando, ni humillando, ni destruyendo. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. Y al final, eso fue más poderoso que cualquier venganza. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerden comentar y suscríbanse si no lo han hecho. Darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. Hasta pronto.